voz baja, estaba angustiada, prostrada de rodillas, y Elí la tuvo por ebria, y dice en el 15, no, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Hoy solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. ¿A qué vino? A desahogarse. Tenía cargas y vino a dejar sus cargas delante de Dios. ¿A quién tenemos que dejar nuestras cargas cuando esté angustiado, cuando tenga problemas, dificultades? ¿A quién tiene que ir? ¿Al amigo? ¿A la amiga? Primero delante de Dios. Hay amigos sabios, hay consejeros buenos, pero la primera persona que debemos acercarnos es a Dios y entregar nuestras cargas, nuestras dificultades. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Y mire lo que dice aquí, desde ese momento su semblante cambió. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Él entregó, se descargó, echó todo delante de Dios y su semblante cambió. En la teoría es muy bonito, pero en la práctica es lo que nosotros debemos aprender a hacer, porque eso significa que él ya creyó y confió en Dios. Cuando nosotros tenemos la angustia, el problema y echamos nuestra carga delante de Él y creemos y confiamos en Dios, nuestro semblante debe cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Y dice que al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, ¿después de qué? Adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió a su debido tiempo y dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Mira esta historia tan bonita de cómo Dios nos libera de nuestras angustias y de nuestros problemas y nuestras dificultades. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Otro beneficio es que al orar desatamos el poder de Dios. Es el siguiente punto. Al orar desatamos el poder de Dios. Miren ese dibujito. ¿A quién se acuerda? De Elías, ¿cierto? Elías dice que un hombre sujeto a pasiones como uno de nosotros, cuando oraba, Dios se manifestaba de una manera poderosa. Y uno de los pasajes más conocidos está en Primera de Reyes, capítulo 18 y 36. Y vamos a leer este pedazo de la escritura, que es muy bonito. Primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Dice que después de que habían pasado los sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes, orando y haciendo todo bulla durante todo el día, tratando de que cayera fuego del cielo para demostrar la gloria de Dios y que él era un profeta de Dios, le siguió el turno. Y en el versículo 36 dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y ¿qué hizo? Oró. Y oró así, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que tu corazón se vuelva a ti. ¿Y qué sucedió después? Dice que cayó fuego del cielo y no solamente consumió la ofrenda, el sacrificio, sino que se lamió todo el agua que había esparcido, porque él había dicho a las personas, échenle agua.
Échenle todo el agua que ustedes puedan. Usted sabe que cuando algo está supremamente mojado es muy difícil que encienda. Pero fue tal la fuerza del fuego que cayó que consumió todo. Y demostró el poder de Dios a través de ¿qué? De la oración. Sabemos que Dios tiene poder para sanar, para salvar y para orar en cualquier situación. Lo sabemos intelectualmente, pero la oración nos ayuda a desatar nuestra confianza en Dios y su poder. Al orar por la sanidad, por la ayuda de Dios en problemas financieros o interpersonales o por cualquier otra cosa, declaramos que creemos firmemente en el poder de Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia de manifestaciones del poder de Dios después de una oración. En el capítulo de Hechos, capítulo 1 de Hechos, versículo 14, un pasaje muy conocido, tenemos otro ejemplo. En ese pasaje, después de pasar 40 días, después de resucitar, nuestro Señor pasó 40 días con sus discípulos, dice que eran más o menos 120, y luego de que Él ascendió a los cielos, ellos no se fueron a cada uno a su oficio, ellos no se fueron dispersados ni nada de eso. ¿Qué se pusieron a hacer? Se reunieron los 120 y se pusieron a orar. En el capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y la madre María y su madre María. Luego de esta oración, en el capítulo 2 y versículo 1, sucedió algo poderoso. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Después de estar unidos en oración, sucedió algo maravilloso. Dice que repartió lenguas y que habían multitudes que habían ido en una festividad en Jerusalén y que venían de muchas naciones y que cada uno escuchaba hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Ocurren cosas poderosas y maravillosas cuando oramos. En Hechos capítulo 4, versículo 31, hay otro ejemplo. En esta ocasión, Pedro, el mismo Pedro que había negado a Jesús, era otro Pedro. Después de esa oración con esos 120 y haber venido el Espíritu Santo con todo el poder y fuego, era otro Pedro. Era un Pedro que ya se enfrentaba, hablaba sin miedo. Después de haber sanado a un paralítico y de haber hecho unas predicaciones tremendas, primero se convirtieron 3,000, luego 5,000, unas predicaciones fuertes, poderosas. Los mismos que habían crucificado a Jesús, los líderes religiosos, Caifás y su corte, y todos ellos se habían reunido por causa de Pedro y de los discípulos. Y los llamaron y los mandaron a llamar. Y los amenazaron y les instaron a que no hablaran más, que se callaran. Pero ese mismo Pedro se paró y les mandó tremenda predicación y mensaje a los escribas, fariseos, saduceos, y les habló fuerte y les dijo lo que tenía que decirles sin ningún temor. Ellos, sin embargo, los liberaron y ellos fueron a contarles a los que estaban reunidos en la iglesia todo lo que había pasado. Dice en el versículo 31, después de haber orado, ¿después de qué? De haber orado. Entonces, cuando Pedro empezó a contarle todas esas cosas, ¿ellos qué hicieron? Se quejaron, se lamentaron,
lloraron amargamente. Póngase en el lugar de ellos. Nos amenazan. Y no eran cualquier amenaza. Ya sabíamos que habían matado a Jesucristo. Eran capaces de cualquier cosa. Y estaban amenazando a los discípulos. Si nos colocamos en el lugar de ellos, ¿qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Tal vez algunos huyen, tal vez otros se quejan. No, mejor hagámoslo más discreto, callémonos, hagamos grupitos pequeños, pero que sean silenciosos y que no se multiplique mucho esto. Digo yo, ¿no? Puede ser. Pero esta gente no hizo eso. Dice que después de haber escuchado eso, oraron y tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. El motivo de la oración que ellos habían hecho antes de leer este pasaje era ese. Ellos oraban y no dijeron, Señor, mira, nos van a matar, ayúdanos, Señor, protégenos, guarda nuestras vidas, mira que mis hijos, tal. No, ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Permítenos hablar con de nuevo tu palabra, hablar con fluidez, tener la valentía de pararnos y hablar delante de quien sea tu palabra y no callarnos. Y ahí hubo la respuesta. El Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban con de nuevo su palabra. Una oración conforme a la voluntad de Dios. Hablaron y de ahí para allá la iglesia empezó a dispersarse por todo el imperio romano, y estas personas, cuando fueron perseguidas, dispersaron el evangelio por todo el mundo. El otro beneficio de la oración es el siguiente punto. Dice que nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante para nosotros. ¿Importante para quién? ¿Para nosotros? Para Dios. Nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante para Dios. Porque la mayoría de oraciones de nosotros es enfocado en lo que es importante para nosotros. ¿Cierto? ¿Le ha pasado? ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado. La mayoría de oraciones que yo hago es lo que me importa, lo que necesito, y no lo que Dios quiere o necesita en mi vida. Dice que muchas veces nos enfocamos en los problemas, en lo que necesitamos o en situaciones sobre las que no tenemos ningún control. La oración nos ayuda a colocar nuestro enfoque en Dios y en lo que es importante para Él. Lo que es importante ¿para quién? Para Él, para Dios. Al orar podemos preguntarle a Dios, Papá, Dios, como usted quiera o como usted sienta decirle al Señor, Padre, amado Dios, Papá, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuál es tu sentir? Y esperar por su respuesta. Dios traerá claridad y nos ayudará a ver las cosas desde su perspectiva. Dios nos enfoca, Dios nos ayuda a enfocar nuestra visión. Generalmente nuestra visión es como la parte externa de esa imagen, distorsionada. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en lo que nosotros creemos o sabemos, así es el enfoque, borroso. Pero cuando nos acercamos a Dios y le pedimos orientación a Dios y la guía a Dios, nuestro enfoque es claro y es en un lugar preciso, donde Dios quiere que estemos o lo que Dios quiere que hagamos. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, voy a leerles este pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque es un ejemplo de enfoque. Dice así, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo de la esperanza soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. A mí este pasaje me gusta mucho por lo siguiente. Dice que pongamos la mirada en Jesús, quien fue el autor y consumador de la fe. Pero Él sufrió la cruz porque había un gozo puesto delante de Él. Había un propósito puesto delante de Él. En otra versión dice la alegría que Él iba a sentir después. ¿Y cuál era ese gozo? ¿Cuál era esa alegría? ¿Cuál era la motivación? ¿Qué lo movió a ir a la cruz? ¿Usted sabe? Usted, yo. Dice que el gozo que él vio y que le permitió soportar la cruz era la salvación de la humanidad. Su salvación y mi salvación. Él tenía un enfoque. Él sabía que tenía que cumplir un objetivo. Hubieron ataques, hubieron dificultades, tropiezos, todo lo que le quiso poner el diablo, pero él tenía un enfoque. Tuvo una lucha interna como hombre en Getsemaní y tuvo que hacer orar. Y oró fuertemente, dice la Biblia, con una angustia que hasta sudó sangre. Pero al final dijo, Señor, si es posible, pasa a mí esta copa. O sea, si es posible, no permitas que pase por este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final de esa lucha de oración, tuvo la determinación y decisión de seguir adelante y ir a morir en la cruz. Eso es enfoque. Y nosotros también tenemos que aprender a estar enfocados. Tenemos que aprender a entender, así como el apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo venga a ser eliminado, habiendo sido heraldo de muchos, venga yo a ser eliminado. Por eso de esa manera corro, de esa manera peleo, golpeo mi carne, la someto a obediencia y sigo adelante hacia la meta. La oración nos ayuda a eso, a enfocarnos en Dios y a entender cómo ve Dios las cosas. La perspectiva de Dios, la mente de Dios, porque dice la Biblia, ustedes tienen la mente de Cristo. Pero eso lo podemos ver, lo podemos entender o se nos puede revelar cuando entramos en oración delante de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es esa luz que nos muestra el camino. Tu palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y tu palabra nos revela, Señor, lo que debemos hacer. Tu palabra nos enseña lo importante que es orar. Tú lo hacías constantemente, Señor, y nos diste ejemplo, porque era necesario, Señor, ser liberados de nuestra angustia, era necesario orar para ver tu gloria y tu poder. Es necesario tener esa arma en nuestra vida, Señor, para soportar todo dardo, todo ataque del diablo, Señor. Tú nos has dado esta arma poderosa, Señor, que es la oración. Perdónanos, Señor, porque descuidamos nuestro tiempo de oración. A veces lo tenemos en poco, a veces le damos importancia a otras cosas más que al tiempo que debemos y podemos pasar contigo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, a tomar esa determinación en nuestra vida y esa disciplina de orar, de clamar, de buscar y de echar nuestras cargas delante de ti, Señor. En toda oración y súplica, dice tu palabra, Señor, no dejando de orar, sino que orando en todo tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, y en esta noche que sea, Señor, un inicio de una vida de oración. Si lo hemos dejado, si lo hemos descuidado, Señor,
Perdónanos y ayúdanos a retomar un tiempo de oración diario en nuestras vidas, Señor. Y capacítanos, Padre Celestial. Ayúdanos, enséñanos, redargúyenos cuando sea posible, Señor. Y no nos dejes estar tan tranquilos. Pasar tiempo contigo, Señor. Que sea una necesidad en nuestras vidas, pasar tiempo contigo, Dios. Yo te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque primeramente habló a mi vida, Señor. Esta palabra ha hablado a mi vida, Dios. Y me ha dado a entender que como iglesia necesitamos orar, que como iglesia individualmente cada uno necesitamos orar, pero también como congregación necesitamos ser una iglesia de oración. Ahí vimos ejemplos de iglesia, de tu iglesia, que se unía a orar con un propósito, Señor, y tu poder se manifestaba, Dios, y tu gloria se veía, Señor. Y el poder tuyo no se manifiesta solamente en fuego o en cosas extraordinarias que ven nuestros ojos, sino también en el momento de soportar la prueba, en el momento de hablar de tu palabra, en el momento de tener la valentía y el carácter de permanecer firmes y no caer en tentación, Señor. Eso lo da la oración a ti, Señor, y ayúdanos a entenderlo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor, tener claro lo importante que es orar. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.